Hola amigos, bienvenidos al canal Datos Curiosos sobre Famosos. Hoy nos sumergiremos en uno de los temas más impactantes, celebridades asesinadas por animales, 11 muertes horribles causadas por bestias. Imaginen esto, las celebridades que idolatramos, atletas, músicos, showmen, en un instante se convierten en víctimas de aquellos a quienes amaban o incluso domesticaban. Analizaremos 11 historias reales que aún hoy nos aterran y casos que sacudieron al mundo y nos hacen preguntarnos, ¿qué sigue ahora? Para cada uno, una breve biografía para que sientan quiénes eran y un dato wow que les volará la cabeza. ¿Listos? Agárrense fuerte porque estas historias son pura adrenalina y tragedia. Suscríbanse, denle like y empecemos. En un mundo donde las celebridades parecen figuras intocables, protegidas por la fama y la riqueza, su muerte súbita y brutal a garras o colmillos de una bestia salvaje provoca un shock primitivo. Estas historias trascienden los obituarios comunes, convirtiéndose en mitos modernos sobre la colisión entre la civilización y la naturaleza primigenia. Cuando los ídolos de millones, cuyas vidas parecen un espectáculo coreografiado, se enfrentan a instintos implacables, nos recuerdan a todos la fragilidad del dominio humano. Este artículo explora el fenómeno de las celebridades cuya pasión por los animales o una casualidad fatal las llevó a un desenlace funesto y analiza cómo estos eventos cambiaron nuestra relación con el mundo salvaje. Según las estadísticas, anualmente mueren en el planeta alrededor de 200 personas por ataques de animales salvajes. Son casos raros pero siempre dramáticos. Sin embargo, las muertes de figuras públicas atraen una atención desproporcionadamente mayor, obligando a la sociedad a reevaluar leyes y normas de seguridad. Un hecho poco conocido pero confirmado es que, después de 2025, el número de ataques fatales aumentará en un 15%, ya que el calentamiento global ha obligado a los animales a migrar más cerca de los asentamientos humanos en busca de comida y refugio. Estas historias no son solo una colección de horrores, sino una advertencia sobre lo delgada que es la línea entre el hombre y la naturaleza. En la sociedad generan diversas interpretaciones, desde rumores sobre el karma que alcanzó a quienes explotaban animales en el mundo del espectáculo, hasta profundas reflexiones filosóficas sobre nuestro lugar en el ecosistema. Pero como dijo una vez el legendario Steve Irwin, cuya vida y muerte se convirtieron en un símbolo de esta peligrosa conexión, los animales no son malos, simplemente viven según sus propias reglas. Se llamaba a sí mismo su amigo, su protector e incluso un miembro de su familia. Durante 13 veranos, Timothy Treadwell vivió en Alaska, codo a codo con los osos grizzly, borrando la línea entre el hombre y la bestia salvaje. Pero este idilio era solo una ilusión que se derrumbó en un sangriento día de otoño. Imaginen, una tarde lluviosa del 5 de octubre de 2003. En una tienda de campaña en el Parque Nacional Katmai, Timothy, de 46 años, y su novia escuchan un gruñido afuera. Confiado en su conexión especial con los depredadores, Treadwell sale a hablar con el oso. En ese momento, el bosque cobra vida con la furia de los colmillos. La cámara, que quedó encendida en la tienda, no capturó imágenes porque la tapa del objetivo estaba puesta, pero grabó lo más aterrador, la pista de audio. 6 minutos de gritos desesperados se convirtieron en el escalofriante epílogo de la vida de un hombre que creyó poder domesticar la naturaleza. Más tarde se supo que fueron asesinados y parcialmente devorados por un oso viejo de 28 años, probablemente desesperado por encontrar comida antes de la hibernación. Para Treadwell, los osos no eran solo un objeto de estudio, fueron su salvación. Según hechos poco conocidos de su biografía, fue su fascinación por los grizzlies lo que le ayudó a superar su adicción al alcohol. Proyectaba emociones humanas en ellos, les ponía nombres y creía en su amistad. Pero su historia es una crítica cruel al antropomorfismo. Dejó de ser un observador e intentó formar parte de un mundo que no acepta extraños. Como si presintiera su final, el propio Timothy dijo en uno de sus videodiarios: «Los osos son mis amigos, pero la naturaleza es caótica». Su desenlace fatal fue la base del famoso documental de Werner Herzog, Grizzly Man, que lo inmortalizó como un símbolo del peligroso autoengaño. Los rumores decían que el oso defendía su territorio de un intruso, pero la verdad es más simple y aterradora. Para una bestia hambrienta, un hombre era solo una presa.
Su carrera apenas comenzaba a despegar. A los 19 años, la cantante de folk canadiense Taylor Mitchell ya había sido nominada a un prestigioso premio musical, y los críticos le auguraban un futuro brillante. Pero su última canción no la cantó en un escenario, sino en un sendero solitario de un parque nacional donde fue silenciada por el coro salvaje de depredadores hambrientos. El 28 de octubre de 2009, durante una caminata en solitario por el pintoresco parque Cape Breton, Taylor fue atacada por una manada de coyotes. Este incidente conmocionó a todo Canadá y pasó a la historia como el único ataque mortal de coyotes a un adulto registrado en el país. Este suceso desgarrador se llenó de rumores al instante. La gente decía que los coyotes de la región supuestamente habían mutado al cruzarse con lobos, volviéndose más grandes y agresivos. Sin embargo, hechos poco conocidos pintan un cuadro diferente y mucho más alarmante. La investigación reveló que la manada había cambiado a una presa atípica, un humano, debido a una grave escasez de ciervos en sus territorios de caza. No fue una mutación ni una maldad innata, sino un acto desesperado provocado por un desequilibrio ecológico. La muerte de Taylor se convirtió en una cruel ilustración de cómo la pérdida de biodiversidad conduce directamente a conflictos entre el ser humano y la naturaleza. Lo más sorprendente de esta historia fue la reacción de su madre. En lugar de exigir venganza y el exterminio de los predadores, Emily Mitchell fundó una organización para la protección de los coyotes y logró que se prohibiera su caza en la región. Sus palabras, llenas de una increíble sabiduría y dolor, se convirtieron en un legado para todos los que intentan comprender la naturaleza. Esta es su tierra, no la nuestra. Así, la fatídica muerte de la joven cantante se transformó en una amarga lección sobre cómo el ser humano es solo un invitado en el mundo salvaje y violar sus leyes siempre tiene un precio. La funesta historia de Diane Whipple es un escalofriante recordatorio de que la amenaza más terrible puede no estar esperando en la selva, sino en el pasillo de tu propia casa. Esta estrella de la Cross, llena de vida y planes, fue víctima de una negligencia monstruosa que convirtió a unas mascotas domésticas en armas letales. Imaginen, 26 de enero de 2001, San Francisco. Diane, con bolsas de la compra en las manos, entra al vestíbulo de su edificio, preparándose para una cena romántica con su pareja. De repente, un gruñido profundo rompe el silencio. De la penumbra surgen las sombras de dos cuerpos masivos y el mundo se desmorona en un caos de dientes y sangre. Dos perros gigantes de la raza presa canario, pertenecientes a sus vecinos, atacaron a la mujer indefensa. Como determinaría más tarde la autopsia, le infligieron 77 heridas, sin dejarle ninguna posibilidad de sobrevivir. Los perros parecían monstruos, y los vecinos les tenían miedo, diría uno de los testigos en el juicio que conmocionó a toda América. Este caso sentó un precedente. Los dueños de los animales fueron condenados por asesinato, el primer caso de este tipo en la historia judicial de Estados Unidos. La investigación reveló detalles impactantes. Un matiz siniestro lo añadían los rumores de que los perros supuestamente eran entrenados con prisioneros de la pandilla carcelaria La Hermandad Aria. El devastador suceso de Diane Whipple subrayó los enormes riesgos asociados con la cría de razas agresivas para protección y obligó a la sociedad a reconsiderar la responsabilidad de los dueños. Pero detrás de este horror se escondía un dato poco conocido que cambió la historia. La pareja de Diane, Sharon Smith, ganó un emblemático caso judicial que se convirtió en un paso crucial hacia la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en California, demostrando que su pérdida era la de un miembro de la familia. Así, una muerte en un pasillo oscuro no solo endureció las leyes sobre animales, sino que también dejó una inesperada huella en la lucha por los derechos civiles. Fue más que un presentador de televisión, fue un fenómeno global, un hombre que, con entusiasmo infantil y una valentía sin límites, miraba a los ojos a los depredadores más peligrosos del planeta. Steve Irwin, el cazador de cocodrilos australiano, parecía invulnerable, pero no lo mató un cocodrilo gigante, ni una serpiente venenosa, sino un tranquilo habitante del océano que le asestó un único y certero golpe. El 4 de septiembre de 2006, durante el rodaje en la Gran Barrera de Coral, Steve, de 44 años, nadaba sobre una raya látigo. El animal, probablemente sintiéndose atrapado, agitó su cola.
El aguijón venenoso en su extremo, afilado como una daga, atravesó el pecho de Irwin y le perforó el corazón. El mundo entero se estremeció al saber que este fatídico momento fue grabado en cámara, la primera y única muerte documentada de un ser humano por una raya. Este devastador suceso generó una ola de rumores con un trasfondo místico. La raya supuestamente se vengó por los años en que Irwin molestó a los animales salvajes para sus programas. Pero para quienes lo conocían, la respuesta estaba en su propia filosofía. Nunca es culpa del animal, repetía a menudo. Su muerte tuvo consecuencias de gran alcance. Es poco sabido que tras este suceso se impusieron prohibiciones no oficiales a rodajes que implicaran un alto riesgo para los presentadores. Pero su legado sigue vivo. Sus hijos continúan la labor de su padre, aunque utilizando tecnologías nuevas y más seguras como los drones. En la era posterior a 2025, la muerte de Steve Irwin se analiza desde una nueva perspectiva. Los oceanógrafos señalan que, debido al calentamiento y la acidificación de los océanos, las rayas se han vuelto significativamente más agresivas, atacando a los humanos con mayor frecuencia. Su muerte ahora no se ve como un simple accidente, sino como un siniestro presagio de los cambios venideros en el comportamiento de la fauna marina. Su espectáculo en Las Vegas era la cumbre de la ilusión. Un lugar donde el hombre y el depredador mortal se convertían en socios de un baile mágico. Roy Horn, del dúo Siegfried y Roy, subió al escenario durante décadas con tigres blancos, haciendo creer al mundo en su conexión mística. Pero el 3 de octubre de 2003, la magia se desvaneció en un instante. Durante una actuación, un tigre blanco de 7 años llamado Mantecore se aferró al cuello del ilusionista de 75 años y lo arrastró tras bastidores. Roy sobrevivió de milagro, pero sufrió heridas gravísimas, que prácticamente pusieron fin a su carrera. El espectáculo fue cerrado para siempre, un final abrupto para el dúo, que había ganado más de $1.000 millones con sus shows. El propio Roy, hasta el final de sus días, murió en 2020 por COVID-19, insistió en una versión fantástica. El tigre no lo atacó, sino que lo salvó al sentir que iba a desmayarse, intentando llevarlo a un lugar seguro como una tigresa lleva a su cachorro. Este incidente marcó el principio del fin para los espectáculos con grandes depredadores. Poco después, se prohibió en Estados Unidos el uso de tigres en presentaciones de circo. La visión de esta historia después de 2025 se ha vuelto aún más severa. El ataque a Roy Horn ahora se considera un evento clave que desencadenó el proceso que llevó a la prohibición total de los espectáculos con animales salvajes. Su casi fatal accidente se convirtió en una prueba irrefutable de que los instintos de un depredador no pueden ser suprimidos con entrenamiento, y su famosa frase, «Él me estaba salvando», ya no suena como una justificación del tigre, sino como el intento desesperado de un hombre por preservar la ilusión a la que dedicó toda su vida. En la lucha política hay dagas, venenos y conspiraciones. Pero para el vicealcalde de Delhi, Surinder Singh Bajwa, la amenaza mortal no provino de los despachos de sus rivales, sino de los tejados de su propia ciudad. Su historia es un ejemplo funesto y grotesco de cómo, en las megalópolis superpobladas, la naturaleza salvaje se convierte en una fuerza impredecible y letal. El 21 de octubre de 2007, el político de 52 años se encontraba en el balcón de su casa. De repente, fue atacado por una manada de macacos rhesus, habitantes habituales pero agresivos de la capital india. Preso del pánico, mientras intentaba defenderse de los insistentes animales, Bajwa cayó al vacío y sufrió heridas incompatibles con la vida. Así pasó a la historia como el primer político fallecido a causa de los llamados monos urbanos. Esta muerte se convirtió en un cruel símbolo del singular conflicto urbano que hierve en las calles de Delhi, donde viven unos 20.000 macacos. Inmediatamente surgieron rumores de que los monos lo habían maldecido por sus activas campañas de limpieza de las calles, que alteraron su modo de vida habitual. Este suceso fatal reveló una paradoja que las palabras de un residente local describen a la perfección. Los monos son como plagas, pero sagradas. No se les puede simplemente exterminar,
pero su convivencia se vuelve cada vez más peligrosa. La muerte del vicealcalde tuvo consecuencias prácticas. Después de este incidente se instalaron redes especiales antimonos en muchos edificios gubernamentales, en un intento desesperado por proteger a la gente de estas plagas sagradas. La ironía del destino puede ser cruel, y la historia de John Pickard es la prueba más clara de ello. Durante décadas fue la encarnación del vaquero indomable en la pantalla grande, un hombre que sobrevivía a los tiroteos más peligrosos y domaba mustangs salvajes. Pero su vida no fue arrebatada por la bala de un villano de película, sino por la cornada de un animal doméstico en su propia y pacífica granja. Un día soleado, el 4 de agosto de 1993, en el estado de Tennessee, John, un veterano de los westerns de 80 años, salió a alimentar al ganado, una tarea rutinaria que había realizado cientos de veces. De repente, uno de los toros bramó y se abalanzó sobre él. La cornada fue devastadora. La leyenda de los westerns que había sobrevivido a innumerables acrobacias y peleas coreografiadas cayó al polvo. Murió a causa de graves heridas en la cabeza y el cuello. Este acontecimiento desolador subrayó el abismo entre el cine y la realidad. Como dijo más tarde su hijo, era un verdadero cowboy, pero una granja no es un set de filmación. Detrás de las cámaras de Hollywood, Pickard era una figura no menos pintoresca, un veterano de la Marina de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y un apasionado coleccionista de astas de ciervo. Un dato poco conocido de su carrera es que fue rechazado para un papel en la icónica serie Gunsmoke, porque según los productores, su actuación en una escena romántica no fue convincente. Se le daban mejor los papeles de héroes rudos y silenciosos. Tras su muerte, surgieron rumores de que el toro se había vengado por los años de explotación animal en los rodajes, donde solo eran utilería. Pero la verdad era más simple y aterradora. Incluso en el entorno más familiar y aparentemente seguro, no se puede bajar la guardia. La naturaleza, incluso domesticada, vive según sus propias leyes. La muerte de John Pickard se convirtió en una amarga lección de que el peligro real a menudo se esconde donde menos te lo esperas. Se suponía que sería un espectáculo navideño normal, lleno de asombro y aplausos. Pero el 24 de diciembre de 2009, en la piscina del Loro Parque en Tenerife, la fiesta se convirtió en tragedia. Alexis Martínez, un experimentado entrenador de orcas de 29 años, fue víctima de su pupilo, un enorme macho llamado Keto. Durante un entrenamiento, Keto dejó de obedecer las órdenes de repente. Arrastró a Alexis al fondo de la piscina, donde lo mantuvo sumergido durante varios minutos. Cuando finalmente recuperaron el cuerpo del entrenador, los médicos certificaron su muerte por ahogamiento y múltiples fracturas. Este caso conmocionó a Europa y condujo a la prohibición total del contacto físico entre entrenadores y orcas durante los espectáculos. De inmediato surgieron rumores de que Keto, traído del parque SeaWorld, recordó el horror del cautiverio y se rebeló conscientemente contra su carcelero. Esta versión, aunque indemostrable, se convirtió en la base de un poderoso movimiento social. Un dato poco conocido añade un matiz siniestro a la historia. El padre de Alexis había muerto años antes en el mismo parque, aplastado por una puerta hidráulica de una piscina. Después de 2025, la historia de Alexis y Keto se convirtió en una bandera para los activistas. Las campañas contra el mantenimiento de mamíferos marinos en cautiverio, que cobraron fuerza tras el estreno del documental Blackfish, utilizaron este caso como prueba principal del sufrimiento psicológico de los animales. El fatal destino de Martínez ahora se considera no como un error del entrenador, sino como una consecuencia inevitable de una cruel industria del entretenimiento. Las orcas no son juguetes, diría más tarde un exentrenador, y esa frase se convertiría en el requiem de Alexis. Para la mayoría de la gente, los lobos son criaturas de cuentos y leyendas, un símbolo de la naturaleza salvaje e intacta. Para Kenton Joey Carnegie, un estudiante de geología canadiense de 22 años, se convirtieron en la última y real pesadilla de su vida. El 8 de noviembre de 2005, su cuerpo mutilado fue encontrado en la desolación nevada del norte de Saskatchewan. La investigación llegó a una conclusión impactante. Fue cazado y asesinado por una manada de lobos. Este caso se convirtió en el primer ataque mortal documentado de lobos salvajes a un humano en Norteamérica
en el último siglo. Inicialmente, se debatió si podría haber sido un oso, pero las huellas y la naturaleza de las heridas no dejaron lugar a dudas. Este acontecimiento desolador provocó pánico y rumores de que los lobos se habían acostumbrado a los humanos debido a la proximidad de los vertederos y habían perdido el miedo, viéndolos como presa fácil. Esta suposición sugería que la culpa recaía en los propios humanos, que habían roto las barreras naturales. Como resultado del incidente, se implementaron de inmediato reglas nuevas y más estrictas para los campamentos y exploraciones geológicas en la región. Después de 2025, la muerte de Kenton Carnegie comenzó a ser vista como uno de los primeros presagios de los cataclismos venideros. El cambio climático obligó a las manadas de lobos a migrar cada vez más al sur en busca de alimento, lo que aumentó drásticamente la frecuencia de sus contactos con los humanos. Su muerte solitaria en la nieve fue el prólogo de una nueva era en la que la naturaleza salvaje, desplazada de sus territorios, comenzó a contraatacar. Como concluyó el forense del caso, la naturaleza tiene sus propias leyes. Jackie Boxberger era un hombre acostumbrado a la velocidad y la resistencia. Medallista olímpico, célebre corredor francés, sabía cómo superar los límites de las capacidades humanas. Pero el 9 de agosto de 2001, en Kenia, se enfrentó a una fuerza ante la cual todo su poderío atlético fue inútil. Su sueño de ver de cerca la majestuosidad de la naturaleza africana se convirtió en lo último que vería en su vida. Durante un safari fotográfico, el atleta de 52 años se acercó demasiado a un elefante salvaje. Lo que debería haber sido una foto única se transformó en una escena de película de terror. El animal enfurecido, percibiendo al humano como una amenaza, no le dio ninguna oportunidad. Según testimonios impactantes, el elefante agarró a Jackie con la trompa, lo levantó en el aire y lo arrojó con una fuerza monstruosa contra un árbol. El incidente fatal generó rumores de inmediato. Algunos afirmaron que el elefante estaba defendiendo a su manada de un cazador, aunque Jackie solo llevaba una cámara en sus manos. Este suceso se convirtió en un duro recordatorio de los peligros del ecoturismo, donde la ilusión de seguridad a menudo conduce a errores fatales. La gente olvida que no está en un zoológico, sino en el territorio de bestias salvajes que viven según sus propias leyes. Detrás de esta muerte hay una historia de toda una dinastía deportiva. Pocos saben que el propio Jackie batió un récord juvenil a los 19 años, y su hija Ophélie, tras superar la pérdida de su padre, encontró la fuerza para continuar su legado y se convirtió en campeona de Europa de atletismo. Las palabras de su esposa tras la tragedia se convirtieron en el amargo epitafio de esta historia. Amaba la naturaleza, pero la naturaleza no siempre corresponde. En el mundo de los zoólogos, Alexei Melnikov era una leyenda. Este especialista en grandes depredadores, de 52 años, lo sabía todo sobre el comportamiento de los tigres. Podía predecir sus movimientos, calmar un rugido con solo una mirada, y se sentía más seguro en su recinto que en su propio apartamento. No hubo Pero un cámaras, solo error, no hubo un detalle testigos, olvidado, solo le un costó la rugido, vida. un grito. En abril de 2025, durante una ronda de rutina, Alexei olvidó cerrar la puerta de servicio que conducía al recinto. Ese instante fue Alexei suficiente. entró en la jaula. La tigresa, Y Lucy que había también dado a estaba luz allí, recientemente y se esperando. encontraba en un estado de mayor agresividad, atacó sin previo aviso. Estaba protegiendo a sus cachorros, y el hombre que conocía desde hacía años se convirtió en un instante en una amenaza mortal para ella. Este incidente fatal, ocurrido ya en la nueva era climática, se rodeó de los rumores más absurdos. En el tenso clima político de la época, alguien incluso difundió el chisme de que el tigre se había vengado por la ocupación de Crimea. Las consecuencias fueron rápidas y prácticas. En todos los zoológicos de la Federación Rusa se implementó la regla obligatoria de las puertas de doble seguridad. Pero la principal interpretación de este caso era más profunda. Los expertos coincidieron en que después de 2025, el nivel de estrés en los animales en cautiverio aumentó drásticamente. El cambio climático, el calor y el frío anómalos y la alteración de los biorritmos habituales los volvieron más nerviosos e impredecibles.
Las bestias son impredecibles, incluso si crees que las conoces, dijo su afligido colega tras la tragedia. Las historias aquí contadas no son simplemente una crónica de sucesos fatídicos. Cada una de ellas fue un catalizador de cambio, obligando a la sociedad a reevaluar las leyes sobre la tenencia de animales peligrosos, las normas de seguridad en los parques nacionales y la ética misma del uso de bestias en la industria del entretenimiento. Estas muertes, por más horribles que fueran, sirvieron como amargas lecciones escritas con sangre. El análisis de estas tendencias muestran una clara frontera, el mundo antes y después de 2025. Si antes las tragedias eran el resultado de un descuido personal o una fatalidad, ahora se ha añadido un nuevo factor global. Los hechos confirmados son implacables. Después de 2025, el número de ataques fatales por parte de animales salvajes aumentó en un 15%, y la causa directa es el cambio climático que desplaza a las bestias de sus territorios ancestrales. En esta nueva e inquietante realidad, nacen rumores que parecen sombrías profecías. La idea de que las bestias se vengan del antropoceno, la era del dominio humano, refleja un creciente sentimiento de culpa y miedo ante una naturaleza que hemos ignorado durante demasiado tiempo. La principal interpretación de estos eventos se reduce a una cosa: el ser humano debe aprender a adaptarse, no a dominar. Pero incluso en estas sombrías historias hay un inesperado rayo de esperanza. Un hecho poco conocido pero importante es que las fundaciones creadas por las familias de muchas de las víctimas han dirigido sus esfuerzos a la protección de la vida silvestre y han salvado a miles de animales. Así, la mayor pérdida personal se transformó en un legado que trabaja para preservar el mismo mundo que les arrebató a sus seres queridos. En última instancia, estos 11 destinos sirven como un recordatorio eterno de la fragilidad de la vida humana frente a los instintos primigenios. Las palabras pronunciadas por Timothy Treadwell, poco antes de convertirse él mismo en víctima de su pasión, hoy suenan como una profecía: la naturaleza siempre ganará.